Corazones caídos, Saga Castile 3, Victoria Cleo Andrews. Capítulo 9. Vidas nuevas y vidas viejas. Me hallaba en nuestra suite, tendida en la cama, cuando Logan llegó finalmente. Yo había estado llorando hasta quedarme dormida, y me desperté con la garganta seca y el corazón pesado como una piedra. Me quedé tumbada, quieta, mirando el techo. Había caído presa del dolor, y me había convertido en su silenciosa criatura. Ni tan siquiera me volví para saludar a Logan cuando él cruzó la puerta del dormitorio. Heaven corrió a mi lado y me abrazó. Aunque yo me sentía desfallecida en sus brazos, aprecié la sensación de su abrazo fuerte y consolador, y el perfume fragante de su colonia masculina. «Pobre Heaven», me decía dulcemente, acariciándome la nuca. Bajé la cabeza hasta apoyarme en su hombro. Me sentía falsa, traicionera, sabiendo que él creía consolarme de la pena causada por la muerte de Gillian, pero le permití continuar. Apretó su cara contra la mía y me besó. «Ha de haber sido terrible para ti», me dijo. «Siento mucho no haber estado aquí cuando la encontraste». «Tony está aceptándolo muy mal», añadió. Me he parado en su despacho para verle antes de subir. Casi no puede hablar. ¿Queda algo por hacer? ¿Alguna cosa en la que yo pueda ayudar? No he conseguido que él me lo dijera. Supongo que no, dije sacudiendo la cabeza. Lo miré, a mi Logan, fiel y devoto, enérgico, optimista y decidido. Tenía salud, era fuerte y vibrante, parecía incapaz de sentirse deprimido o desanimado. Sus ojos color zafiro rebosaban esperanza y vida. Incluso ahora, incluso en estos momentos de inquietud, Logan poseía todavía la misma actitud segura que había visto en él la primera vez que le conocí. Qué diferente era de Troy en carácter. Troy vivía eternamente bajo una nube triste y amenazadora. Ciertamente Logan no era tan sensible ni tan poético, pero en este momento aprecié su optimismo, aquella claridad soleada, como las plantas y las hierbas salvajes de los Willys agradecían los rayos de sol que se filtraban entre la penumbra del bosque. Sabía que Logan siempre estaría a mi lado, ofreciéndome su apoyo siempre que lo necesitara o lo quisiera. Logan era mi fuente de energía, mi peñón de Gibraltar. Durante los días de luto, Logan se mantuvo constantemente en contacto con su oficina en Winnerow, pero tuvo la decencia de llevar sus negocios fuera de nuestra vista y oído, y raramente, si es que lo hizo alguna vez, los mencionó. Tony no quería hablar de nada más que no fuese Gillian. Al día siguiente de la muerte de Gillian, comenzaron a llegar visitantes. Me correspondió a mí recibirles y agradecerles la visita. El día anterior al funeral, había más de 100 personas en Farcy. Rye Whiskey preparó bandejas y más bandejas de comida y bebida. Todos los criados se esforzaron en ayudar, y se preocupaban mucho por Tony. Vi cuánto le respetaban, e incluso cuánto le amaban. Logan permaneció constantemente al lado de Tony, y cada vez más, parecía ser Logan, y no Troy, el hermano menor de Tony. Yo me sentía orgullosa de Logan, orgullosa por su modo de hablar con la gente, y orgullosa del afecto y el consuelo que le proporcionaba a Tony. Las dos hermanas y el hermano de Gillian no llegaron hasta la mañana del funeral. Apenas llegaron a Farcy, Tony se levantó de su asiento y les llevó directamente al despacho para mostrarles el testamento de Gillian y dejar muy claro que ellos no iban a recibir ninguna herencia. Mudó el viento que hinchaba sus velas de avaricia y experimentó un leve placer al contemplar el mal humor en sus rostros desilusionados. Más tarde me dijo que eso era algo que a Gillian le hubiera encantado poder ver. Siempre tuvieron celos de Gillian, me explicó. Especialmente sus dos hermanas. Eran tan vulgares y feas que no es de extrañar que jamás atrajesen a ningún hombre.
y se volvieron tan amargadas y antipáticas que Gillian no soportaba su compañía. No le dijeron que habían ingresado a su madre en una residencia hasta muchos meses después de haberlo hecho. La iglesia de Boston estaba llena de gente que había venido al funeral. Había gente incluso en pie, al fondo, junto a la puerta. Después, la comitiva fúnebre de automóviles lujosos y gente de la alta sociedad que llenaban el camino hacia el cementerio me recordó el desfile de personas que asistieron a la fiesta de mi boda con Logan. No pude menos que compararles con la gente de los Willys, pobre y afligida, al enterrar un ser querido, mostrando en sus caras la pena que sentían, allí en pie, contemplando cómo el ataúd de uno de sus miembros, joven o viejo, era sepultado. Aunque pobre y sencilla, la gente de los Willys sentían la pena mutuamente, como si todos pertenecieran a una misma familia. Quizá todas las privaciones, todas las luchas, les unían tan fuertemente que les era imposible asistir al funeral de uno de sus vecinos, fuese joven o viejo, y no sentir que era uno de ellos el que había fallecido. Luego regresaban a sus propias chozas para reflexionar en sus existencias frágiles y vulnerables. La muerte tenía mano libre en los Willys. Allí había menos resistencia. Ser pobres les hacía débiles. Y sin embargo, pensé ahora, qué imbécil era esta gente rica al moverse con tanta arrogancia. Es que no tenían sentimientos, no tenían empatía. La muerte de Gillian hubiera debido poner en sus corazones el mismo tipo de temor frío que ponía en los corazones de la gente de los Willys el ver a uno de los suyos, una mujer tan rica y protegida como Gillian, ser reclamada tan fácilmente por la muerte. Permanecí al lado de Tony y le sostuve del brazo cuando bajaron el ataúd de Gillian en la tumba, y me acordé del ruego de Troy en su última carta, recomendándome que consolase a Tony por él, por Troy y por mí. La mano de Tony apretó la mía, pero no lloró abiertamente. Sentí que se estremecía, y después todos dimos la vuelta para salir del cementerio. Bueno, dijo tensamente, finalmente ya ha conseguido la paz. Ha terminado su lucha. Ni Logan ni yo dijimos nada. Todos entramos en la limusina, y Miles nos llevó de regreso a Fardy. Rye Whiskey había preparado una comida caliente, pero Tony comió poco. Dejó a la comitiva del duelo y se retiró a su suite para dormir. Logan y yo quedamos encargados de recibir, atender y finalmente despedir a la gente. Una de las personas que vino a expresar su condolencia fue una amiga de la Winter Haven School, Amy Luckett. Mi mejor amiga entre todas aquellas chicas ricas, orgullosas y snobs que me amargaron tanto la vida allí dentro. Amy no se había casado, sin embargo, había viajado mucho por Europa, de donde había regresado recientemente. Me prometió que volvería a visitarme a Fardy y permanecería 1 o 2 días. Le di las gracias, fue una de las últimas en marcharse. ¿Cansada?, me preguntó Logan cuando nos quedamos finalmente solos. Sí, yo también. Me rodeó con su brazo. Sube tú, le dije. Yo iré enseguida. No tardes, dijo. Y se marchó. Yo salí fuera para respirar un poco de aire fresco antes de subir a nuestra suite. Era la hora que mi abuela solía llamar melancólica. Ya había oscurecido. La mayor parte del mundo natural estaba preparándose para el sueño. Miré al laberinto y pensé en Troy, preguntándome a dónde habría ido y qué estaría pensando en este momento. Por algún motivo extraño, estaba segura de que él también pensaba en mí. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando Miles se acercó, en la limusina, al frente de la casa. Curtis apareció en la puerta principal llevando 2 maletas, y Martha Goodman le seguía saliendo de la casa. «Oh, Martha», grité acercándome a ella. «Me había olvidado de que te marchabas esta noche». Le cogí la mano y después nos abrazamos. «¿Dónde piensas ir ahora?» «Oh,
La agencia de colocación ya me ha ofrecido otro empleo en Boston. Le escribiré para que sepa dónde estoy, si alguna vez viene a la ciudad. Naturalmente, y te llevaré a almorzar, ofrecí. Ella asintió, sonriente, y después se ensombreció su rostro. He llamado a la puerta de Mr. Tatterton para despedirme de él, pero no me ha respondido. Despídame usted de él, por favor. Lo haré. Cuídate bien, Marta, dije. Nos besamos y ella se dirigió hacia el coche. Después se paró y se volvió hacia mí. La música de ese piano, dijo. No estaba en la imaginación de Mrs. Tatterton, y tampoco en la mía, ¿verdad? Nos quedamos mirándonos fijamente durante unos momentos. No, Marta, respondí finalmente. Era real. Ella asintió y prosiguió hacia la limusina. Estuve viendo cómo el vehículo se alejaba, y después entré para reunirme con Logan. Curtis apareció en la puerta principal llevando 2 maletas, y Martha Goodman le seguía saliendo de la casa. «Oh, Marta», grité acercándome a ella. «Me había olvidado de que te marchabas esta noche». Le cogí la mano y después nos abrazamos. «¿Dónde piensas ir ahora?» «Oh, la agencia de colocación ya me ha ofrecido otro empleo en Boston. Le escribiré para que sepa dónde estoy, si alguna vez viene a la ciudad». «Naturalmente, y te llevaré a almorzar», ofrecí. Ella asintió, sonriente, y después se ensombreció su rostro. He llamado a la puerta de Mr. Tatterton para despedirme de él, pero no me ha respondido. Despídame usted de él, por favor. Lo haré. Cuídate bien, Martha, dije. Nos besamos y ella se dirigió hacia el coche. Después se paró y se volvió hacia mí. La música de ese piano, dijo. No estaba en la imaginación de Mrs. Tatterton, y tampoco en la mía, ¿verdad? Nos quedamos mirándonos fijamente durante unos momentos. No, Marta, respondí finalmente. Era real. Ella asintió y prosiguió hacia la limusina. Estuve viendo cómo el vehículo se alejaba, y después entré para reunirme con Logan. Fue aquella noche cuando descubrí que algunas veces, un hombre y una mujer hacen el amor por una necesidad de consuelo mutuo, y no solamente guiados por una pasión sexual y el deseo. Logan ya estaba en la cama cuando yo llegué. Me preparé para dormir poniéndome mi camisón transparente. Tan pronto como me metí en la cama, Logan me abrazó y me besó. Yo apreté mi cara contra su hombro y su pecho, y comencé a llorar. Era cierto que lloraba por Gillian, y por Tom, y por Troy, y por todas las personas que había amado y perdido, pero creo que yo lloraba principalmente por mí, e incluso por Logan. Lloraba por aquella niñita de los Willys, aquella niña de ojos azules, muy abiertos, a la que habían obligado a crecer demasiado aprisa, que se había visto obligada a ser una madre para sus hermanos menores, y que había visto destrozarse incluso aquella vida dura, muchas veces abrumadora, por la venta devastadora a otras familias de sus hermanos y hermanas. Todavía lloraba por aquella criatura aún inocente, víctima de los celos demenciales de Kitty Denison, y más tarde seducida por el esposo de Kitty, Cal. Yo creía que aquel sería todo el amor y toda la ternura que yo podía conseguir en mi vida, y estaba tan confusa que al principio lamenté su pérdida. Y por encima de todo, estaba llorando por Troy, por el amor que yo hubiera podido reclamar como mío para siempre. Logan me secó las lágrimas con sus besos, como antes había hecho Troy, y yo le respondí con besos. Necesitaba ser amada, necesitaba que me tranquilizasen y saber que estaba viva y protegida. Cada beso, cada caricia, cimentaba los fundamentos de mi fortaleza de fe en el futuro. Yo no quería la soledad y el dolor. Quería poner fin a las lágrimas. Quería sentir algo más que tristeza, y sabía que a través del acto sexual lo conseguiría.
Podía lograr que mi cuerpo se sintiera vivo. Podía hacer que se estremeciera y que mi espalda vibrase eléctricamente hasta que la canción llegara hasta las puntas de mis dedos. Quería que Logan me besara en todas partes, que tocase todo mi cuerpo. No debía quedar excluida parte alguna. Yo tenía que rendirme totalmente al éxtasis de nuestro acto de amor. Mis demandas le excitaron y despertaron su pasión más que nunca anteriormente. Yo sabía que la intensidad de mis besos le sorprendió, y se sorprendió también ante mi prolongado y fuerte abrazo. Pero yo no pude controlar mi urgente necesidad. Nuestro acto sexual fue tan intenso que cuando terminó ninguno de los dos podía hablar. «Heaven», me dijo finalmente, colocando su mano en mi hombro. «Hay algo». «Sas», le respondí. «No rompas el hechizo», añadí. Yo entonces solamente quería darme la vuelta y hundirme en un sueño profundo y tranquilo. Así lo hice. Casi no lo oía cuando me dio las buenas noches. Mis párpados se cerraron y las tinieblas se cerraron sobre mí, como una pesada cortina negra cayendo con todos sus kilos de peso, las cuales marcan el punto final de una representación. Pero yo sabía que al día siguiente todo comenzaría de nuevo. A partir del día siguiente al funeral de Gillian, se operó un dramático cambio en Tony. De pronto, pareció mucho más viejo a pesar de ser 20 años más joven que Gillian, y no haber razón para mostrar semejantes signos de vejez. Su cabello parecía más gris, sus ojos más oscuros, las arrugas de su frente parecían más profundas, y él parecía moverse con más lentitud. Aquella postura aristocrática que yo siempre le había visto, parecía haberse doblegado. Tampoco vestía tan impecablemente como antes. Difícilmente en tiempos anteriores hubiera bajado sin chaqueta y corbata. Ahora llevaba una camisa desabrochada y sus pantalones necesitaban un planchado. No se cepillaba el cabello, ni se afeitaba, y le consumía el deseo de hurgar entre viejos documentos, viejas fotografías, toda clase de antiguos recuerdos. Inmediatamente después de desayunar, que para él ahora era poco más que café, se encerraba en su despacho y pasaba horas y más horas buscando en viejos archivos y cajas. No soportaba que nadie le interrumpiera, y era brusco tanto conmigo como con Logan. De los almacenes y las oficinas de Tatterton llegaban llamadas, pero Tony las ignoraba. Logan hacía todo lo que podía, pero no sabía nada de los negocios y tenía sus propias responsabilidades en Winnerow. Yo sabía que estaba deseoso de volver al proyecto. Le dije, finalmente, que regresara a Winnerow. «Pero no me gusta dejarte aquí tal como están ahora las cosas», me dijo. «¿No podrías venir conmigo durante algunos días? Quiero que estés conmigo. Para mí es importante y...» «Me parece que en estos días no tendría que ir a ninguna parte, Logan. No te preocupes por mí. Estaré bien. Es Tony el que está pasando un mal momento». Logan asintió silenciosamente. «Vaya si lo sé. He entrado en su despacho para hablar con él sobre algunas de las decisiones que hay que tomar en Winnerow. ¿Y sabes cuál ha sido su respuesta?» Yo negué con la cabeza. Se ha portado como si nunca hubiera oído hablar del proyecto. «¿De qué proyecto hablas?», me ha dicho. «No he sabido qué hacer». Un momento después volvía a estar enfrascado con sus cajas viejas. Nunca hubiera creído que Tony fuese un hombre que se sintiera a gusto viviendo en una ilusión, dijo. «Es demasiado realista, demasiado práctico. Quizás ha sido así en cuanto a los otros, pero no para sí mismo. Todos tenemos nuestras ilusiones privadas, Logan». Abrió mucho los ojos. «¿Ah, sí?». Se quedó mirándome con fijeza durante un momento, y en su cara había una expresión extraña. Después encogió los hombros. «Bueno, supongo que yo mismo tendré que tomar las decisiones que sean necesarias». «De todos modos, Tony esperaba que lo hicieses», dije.
no te hubiera dado la responsabilidad si no hubiera confiado en ti. Supongo que tienes razón. Sí. De acuerdo. Volveré el fin de semana, me dijo. Te llamaré todas las noches y no vaciles en llamarme si surgen problemas. Lo haré. No te preocupes, le dije. Logan arregló lo necesario para regresar a Winnerow y después subió a prepararse la maleta. Yo estaba sentada en la sala de estar sola cuando él se detuvo para despedirse de mí. Nos besamos y se marchó. No podía culparle por desear salir inmediatamente de esta casa sombría. Después de la partida de Logan fui algunas veces a ver a Tony, y cada vez le encontré absorto en un documento o en un álbum de fotografías. Has de comenzar a comer con regularidad otra vez, y volver al ritmo normal de las cosas tan pronto como puedas, Tony. Le dije la última vez que me asomé para verle. Es el único medio para vencer la pena. Dejó de leer y alzó la vista hacia mí, como si se diera cuenta de lo que había sucedido. Las cortinas de las ventanas estaban todas cuidadosamente corridas, de modo que la cálida luz del sol de la tarde no podía calentar aquella habitación triste, oscura y siniestra. La única claridad venía de la lámpara que había en su mesa y que arrojaba un brillo pálido y amarillento sobre Tony. Miró a su alrededor, el despacho, después los documentos y los retratos, y después volvió a mirarse. Se sentó entonces en su butaca y empujó las gafas hacia su frente. «Bueno», exclamó, «¿qué hora es?». Miró el antiguo reloj que había en un rincón para responder a su propia pregunta. «Supongo que he estado aquí dentro durante mucho tiempo». «Así es, y no has comido nada sustancioso. Me encanta que te preocupes por mí», dijo sonriente y súbitamente animado. «Tu madre se preocupó realmente por mí», añadió. «¿Mi madre? ¿Por qué tenía que mencionar ahora tal cosa?», me pregunté. Mi madre había sido demasiado joven para tener semejantes preocupaciones. Se había fugado cuando todavía era demasiado joven para soportar responsabilidades de adulto. «¿Mi madre?», repetí. Se desvaneció poco a poco la leve sonrisa en su cara, y él se inclinó hacia adelante sacudiendo la cabeza mientras lo hacía. Después se frotó las mejillas con las palmas de las manos y se frotó los ojos con los puños, como si eliminara las señales del sueño. Aspiró profundamente y alzó la mirada hacia mí. «Lo siento», dijo finalmente. «Me he perdido en el tiempo durante un instante. Estás en la penumbra, y he revivido un momento en el que Leigh cruzó esa puerta. Supongo que me estoy concentrando demasiado en el pasado. Tienes razón. Debería ducharme y vestirme, y tomarme una comida decente. No sé lo que estoy haciendo ni por qué lo hago». «Heaven, me siento tan culpable por lo que le sucedió a Gillian», añadió en tono de confesión. «Pero, Tony», le dije, «no deberías sentirte responsable. Tú le proporcionaste todo lo que podía necesitar. Martha Goodman, médicos, medicinas. Le proporcionaste comodidades. Y la mantuve en un mundo de locura», dijo Tony. «Para mi propio beneficio, esperando siempre que ella, de alguna manera, saliese de esa demencia y volviera a mí. Estaba equivocado. Quizás si yo hubiera cedido y la hubiera instalado en una institución, Tony, ella no se hubiera sentido feliz allí. Quizá no se hubiera tomado las píldoras, pero hubiera podido morir de muchas otras maneras». Tony se quedó mirándome, pensando en lo que acababa de decirle. Después asintió con la cabeza. «Te has convertido en una joven notable, Heaven. Ahora, sentado aquí y conversando contigo, no puedo evitar recordar nuestra primera discusión en este mismo despacho, cuando me dijiste la verdad sobre tu pasado y sobre la muerte de Leigh, y yo te dicté normas y reglas. Pensé que eras algo salvaje,
indisciplinada y torpe. Quería doblegarte a mi gusto, moldearte a mi manera de ser, pero resultó que poseías una voluntad firme y eras testaruda. Serías aquello que tú misma habías decidido ser, aquello que querías ser, y nada de lo que yo te diese o te dijese cambiaría ese hecho decidido. Te juzgué mal. Se echó a reír. Hubiera debido tener más fe en mis propios genes, ¿no te parece? Hubiera debido contarte en aquel momento la verdad sobre tus padres. Quizá, respondí. Y pensé entonces que en aquella casa, la verdad se desviaba con mucha frecuencia. Sentí la tentación de decirle que ya sabía que Troy estaba vivo, pero me contuve. Aquel momento era todavía demasiado emocional y tenso. Las heridas eran tiernas todavía. De todos modos, no pude evitar cierta irritación, porque Tony había conservado en secreto aquel hecho, fueren cuales fuesen sus motivos, y pensé que en estos momentos no sería justo acusarle y demostrar mi enfado. ¿Dónde está Logan? Le he enviado a Winnerow, dije. Estaban llamándole por teléfono cada 5 minutos. Cierto, Winnerow. En estos momentos todo parece tan confuso en mi mente. Me siento como aquel al que han golpeado la cabeza y ha despertado aturdido. En cierto modo así ha sido. Sí. Bueno, es mejor que intente animarme. Voy a subir, a ducharme y afeitarme, y después bajaré a comer. Díselo a Ray, ¿quieres? Lo haré, pero estoy segura que Ray ya tiene algo a punto. Cada día ha tenido algo dispuesto. Tony asintió. Quiero darte las gracias por prestarme tanto consuelo y tanta fuerza, Heaven, dijo. Has demostrado que eres una mujer eficiente y totalmente responsable. Me hace feliz saber que cuando llegue el momento, tú serás capaz de ocupar mi puesto y dirigir nuestro imperio financiero. Todavía tardará mucho tiempo en llegar ese momento, le dije. Tony no me respondió. Solamente se quedó mirándome y después dio la vuelta a su mesa escritorio. De pronto me abrazó y me sostuvo fuertemente apretada contra él. Gracias a Dios que tú estás aquí, murmuró. Gracias a Dios porque has regresado aquí. Me besó en la frente, me sostuvo en su abrazo un momento más, y después se marchó. Durante unos instantes permanecí en su despacho, pensando en lo complicados que podían ser los hombres. Justo cuando una pensaba que eran insensibles y duros, fríamente prácticos y despiadados, ellos revelaban sus sentimientos más íntimos, más profundos, y te hacían llorar. Ninguno de los hombres de mi vida era fácil de comprender, pensé, y me pregunté si le ocurriría lo mismo a todas las mujeres. Salí del despacho de Tony para dar instrucciones a los sirvientes, y después subí a mi suite para descansar un poco. Logan me llamó aquella noche, muy excitado por algunas de las cosas que habían sucedido durante su ausencia. Habló largamente sobre el proyecto de Winnerow, y finalmente se acordó de preguntar por Tony. Le dije que creía que Tony estaba empezando a volver a la normalidad, aunque no estaba segura del todo. Logan aprovechó mis declaraciones para decirme que creía que tendría que quedarse allí hasta el sábado. Había hablado con los electricistas para realizar unos trabajos el sábado por la mañana, y quería estar presente cuando los iniciaran, me comentó. Y ya que todo parece arreglarse en Fardy, haz lo que te convenga hacer, Logan, le dije. Como cualquier otro hombre, Logan solamente oía aquello que quería oír. Le había respondido bruscamente, pero él prefirió no darse cuenta. Me quedaré y después vendré corriendo a casa, dijo. Tony se levantó a tiempo para ir al despacho, pero al cabo de algunas horas de haberse marchado, llamaron de su oficina haciendo preguntas. Le dije a su secretaria que yo creía que Tony había ido hacia allí. No tenía idea de dónde podía estar Tony. Ella me prometió llamarme en cuanto él llegase. Me preocupaba Tony, pero cuando llegó Amy, me distraje tanto con ella,
que no pensé en que la secretaria de Tony no me había llamado, hasta después de haberse ido mi amiga. Amy había engordado mucho desde nuestra época de estudiantes en la exclusiva escuela Winter Haven para señoritas. Ahora era una mujer de cara redonda, de senos pequeños y grandes caderas. Su sonrisa todavía era dulce, gentil, y sus ojos castaños, almendrados, tenían una mirada amistosa. Todavía llevaba el pelo recogido en un moño y prendido en lo alto de su cabeza. Debajo de los ojos tenía pequeños grupos de pecas, y también encima de las cejas. La recordaba como una chica pequeña, regordeta, tímida, siempre un paso atrás, a la sombra de las otras. Pero al contrario de las otras, Amy no parecía tan orgullosa de su riqueza y posición. Era un día brillante y soleado, y del mar llegaba una suave brisa, de modo que ordené que nos sirvieran la comida en el patio que daba a la piscina y el prado. Curtis instaló algunas sombrillas, y nos sentamos para comer los pequeños bocadillos de jamón y de atún que Ray había preparado. La escuché describiéndome sus viajes, los panoramas que había visto, la gente que había conocido. Después cambió de tema. Hace algún tiempo recibí una carta de Faith Morgantile, me dijo, mientras yo estaba visitando Londres. Esa carta se ocupaba totalmente de ti. ¿De verdad? Faith Morgantile. En la escuela me trataba como si yo fuera una leprosa. Bueno, la verdad es que siempre estuvo celosa de ti. Me decía que te habías casado y que te habías instalado en Farthingale. Se podía ver que las líneas de la carta rezumaban celos. Si hubiera podido, Faith la hubiera escrito con sangre. Nos echarnos a reír. Actualmente procuro no acordarme demasiado de esas chicas, dije. Me enfurezco al recordarlas. No puedo olvidar las cosas que me hicieron. Procuré tranquilizarme, ahora, al recordar la vergüenza y el dolor. Las chicas jóvenes pueden ser muy crueles, pensé. Especialmente esas chicas jóvenes y mimadas. Fue cruel, pero estaban celosas, repetía Amy con los ojos muy abiertos. Yo sabía que ella, al principio, había tomado parte en todas las cosas que las demás hacían. Si no lo hubiera hecho, se habrían puesto contra ella. Esas chicas despreciaban a cualquier persona que fuese diferente a ellas en algún aspecto. Yo me encontré inmediatamente en desventaja, porque no había viajado tanto como ellas, y porque Tony me había comprado el vestuario equivocado. Vestidos ricos, conservadores. Supongo que sí, aunque no sé por qué me habían de tener tantos celos. Todas eran ricas y todas provenían de buenas familias. No podían evitarlo, dijo Amy. Especialmente cuando te vieron con Troy Tatterton. Y tú les dijiste que Troy era demasiado sofisticado para poder salir con ninguna de ellas. Procuré ahogar la punzada de dolor que sentí al mencionarse a Troy, y me obligué a mostrarme indiferente y alegre. Lo recuerdo. Y recuerdo que fue poco después que me destrozaron todos mis buenos vestidos, y me rompieron todos los suéteres. Y qué arrogancia la suya cuando les dije que iría a ver a Mrs. Mallory. Sabían que ella no haría nada que pusiera en riesgo el perder el dinero de su enseñanza. Sí, lo sabían, dijo Amy, mordiendo su tercer bocadillo. Y otro día, cuando fui a un baile y me hicieron esa horrible jugarreta, poniendo la purga en el té y el ponche. Me apreté el estómago recordando el dolor, la agonía y la vergüenza, sabiendo que todos los que estaban en el baile lo sabían. Amy dejó de masticar. Yo intenté avisarte, te dije que no fueses al baile en cuanto te vi, que te ponías aquel atrevido vestido rojo. Sí, me acuerdo. Amy sacudió tristemente la cabeza, después sonrió. Pero bien que les devolviste la pelota mandando a Prue rampa abajo, hacia aquel montón de ropa sucia. Un modo muy raro de ganarme su respeto. Nunca pude llegar a ser una de ellas, pero por lo menos me dejaron tranquila. Amy asintió, ansiosa por continuar con su tema.
Ahora, por las cartas que recibo y las cosas que oigo cuando me encuentro con alguna de ellas, están más celosas de ti que antes. Creen que eres la chica más afortunada y más feliz del mundo. ¿En serio? Por vivir aquí, en Farthingale, casada con un hombre guapo, heredera de una fortuna tan enorme. La miré. Me pareció obvio que era ella, precisamente, la que se sentía celosa. A pesar de su riqueza y de su educación, sus escuelas e institutos lujosos, sus vestidos y sus viajes, Amy estaba sola, buscando todavía que le sucediera algo romántico. La frustración la llevaba a comer con exceso, y comer demasiado le hacía perder el atractivo. «Has aumentado mucho de peso, Amy», le dije, cuando ella iba a coger su quinto bocadillo. «¿No te preocupa?» «Oh, sí que me preocupa», dijo, «pero a veces me siento tan hambrienta». Acabó, y se echó a reír. «Pero tienes razón», dijo, y dejó el bocadillo. Se acomodó en la silla y sonrió. «Hace un día muy hermoso, ¿verdad?» «Sí, así es». «¿Sueles estar en ese laberinto inglés?», me preguntó. «A mí me daría mucho miedo». «Algunas veces entro, sí». Hizo una pausa, y después se inclinó hacia adelante. Era evidente que lo que ahora iba a preguntar era el motivo real de su visita. Sencillamente se había tomado su tiempo para armarse de valor. Yo sabía que Amy quería información íntima que le hiciera ganar prestigio nuevamente ante las chicas de Winterhaven. La invitarían entonces a ir a sus casas, y Amy se sentiría importante y necesaria. Me entristeció y me molestó al mismo tiempo. «Dime», me dijo, «ahora que ya ha pasado tanto tiempo, ¿cuál fue el motivo del suicidio de Troy Tatterton?» «En primer lugar», respondí con voz más bien rígida y formal, «no fue un suicidio, fue un trágico accidente. Se desbocó su caballo. Y en segundo término, yo no estaba en Farthingale entonces para servir de psicólogo aficionado, analizando a todo el mundo, como hacían algunas de esas horribles chicas de Winterhaven, y seguramente continúan haciendo, solamente porque hicieron un curso elemental de psicología. Bueno, naturalmente yo... De todos modos, no quiero contribuir a esa clase de murmuraciones, Amy. Y tampoco es muy digno de ti. A estas alturas, ya deberías haberlo superado». «Oh, sí, lo he superado», me dijo, abriendo mucho los ojos para dar énfasis a su respuesta. «Solamente era curiosidad personal». «No deberíamos depender de las tragedias de los otros para nuestro entretenimiento», le dije secamente, y miré mi reloj. «Temo que tendré que excusarme», dije. «Tengo mucho que hacer. Espero que lo comprenderás». «Oh, claro que sí. Quizá podamos volver a reunirnos algún otro día no muy lejano. No pienso ir a París hasta el otoño. Voy a estudiar arte», añadió orgullosamente. «Creo que es fantástico». «Sí, ya te llamaré tan pronto como pueda». Mentí. Me alegraba librarme de ella. Aunque Amy no fuese tan cruel como las demás, su llegada y nuestra conversación habían despertado muchos recuerdos desagradables de mi estancia en Winterhaven. Había conseguido enterrar la mayor parte de ellos en mi baúl de tristezas, y me desagradaba ver que algunos de ellos salían a la luz para ser exhibidos, aunque solamente fuese durante algunos minutos. Después de que Amy se hubo marchado, pregunté a Curtis si Tony había regresado o había llamado. Al responderme que no, llamé a la oficina de Tony, y su secretaria me dijo que todavía no sabían nada de él. Ahora, más inquieta que antes, me pregunté qué debía hacer. Desde la muerte de Gillian, Tony se había estado comportando muy extrañamente. ¿Cómo se me ocurrió finalmente? No lo sé. Estaba sentada en el salón, pensando en Tony, cuando se me ocurrió esa posibilidad. Me levanté rápidamente y salí corriendo de Farthing, crucé el prado y entré en el laberinto.
Recorrí apresuradamente los corredores de setos hasta llegar a la casita. Se me encogió el corazón, estremecido, al ver el coche de Tony aparcado delante de la casa. Me aproximé poco a poco y espié por el pequeño cristal de la ventana, desde detrás del rosal. Allí estaba Tony, sentado en la mecedora de Troy, ante la pequeña chimenea. Casi no se movía. Probablemente había pasado allí la mayor parte del día, lamentándose en privado. Aunque Troy ya no estaba allí, para Tony debía ser un consuelo fraternal encontrarse en la casa de su hermano menor, entre sus cosas y sentado en su asiento. Pensé en entrar y acompañarle, pero cambié de parecer. Algunas veces la intimidad es importante y muy preciosa, decidí. Estaba segura que Tony no deseaba que le descubriesen en la casita en aquel momento. Se hubieran dicho y confesado muchas cosas, no solamente por parte de Tony, sino también por mi parte. Me volví y regresé a Farzi. Justo antes de la cena, Tony volvió a casa. Fingió haber estado trabajando duramente. Yo no tuve valor para decirle que habían estado llamando todo el día desde su oficina. Curtis le entregó algunos recados, que Tony cogió sin hacer ningún comentario. Después subió directamente a su suite. Dijo que tenía apetito y que bajaría a cenar, de modo que yo subí a mi propia suite para ducharme y vestirme. Justo después de la ducha, sonó mi teléfono. Alcé el receptor esperando que fuese Logan. No lo era. Era Fanny. No había hablado con ella desde nuestra discusión en la cabaña, y sabía que me acusaría de haber estado evitándola, pero me pareció que tenía otras intenciones mucho peores. Finalmente, había encontrado la manera de herirme en el corazón. Lamenté saber lo de tu abuelita, dijo. ¿O no la llamabas abuelita? Probablemente la llamabas de alguna otra manera más fantasiosa, ahora que eres uno de los de Beantown, uno de los engreídos. La llamaba por su nombre, respondí. O la llamaba abuela. Bueno, ¿cómo estás, Fanny? Vaya, ya era hora de que lo preguntases, dijo. Hubo una ligera pausa y después, en sonsonete, preguntó. Bueno, dime, Heavenly, ¿todavía no estás preñada? Ya lo estarías si te hubieras quedado en los Willys. No, Fanny, no lo estoy. Todavía no me siento dispuesta a tener familia. Oh, bueno, pues tengo noticias para ti, sí, las tengo, declaró maliciosamente. ¿De verdad? Me senté. Sabía que en aquel momento iba a hablarme de Randall y de cómo habían ido las cosas con él, y de que ahora la había dejado embarazada, pero ella me guardaba otro tipo de sorpresas. Y no es por culpa mía, Heaven, es culpa tuya. ¿Culpa mía? Ya me preparaba para escuchar que la había dejado totalmente sola en Winnerow, después de haberle prometido, cuando éramos jóvenes, que siempre la cuidaría. Siempre me acusaba de haber permitido que papá la vendiera al reverendo y a su mujer, y me había dicho que yo hubiera debido hacer más para impedirle que vendiera ella a su bebé. Todo lo que ella era actualmente, le sucediera lo que le sucediera, todo era por culpa mía, porque yo era el resultado de todo eso. Hubieras debido estar aquí, hubieras debido tener más interés, dijo con retintín. No me gustó el tono alegre y ligero de su voz. Había algo en él, algo totalmente inesperado. ¿Interés? ¿Interés en qué? ¿De qué estás hablando, Fanny? Pregunté, intentando parecer tan aburrida y desdeñosa con sus pequeños juegos como me fue posible. Interés en tu hombre, en Logan, declaró. ¿Logan? ¿Qué tiene que ver todo esto con Logan? Le pregunté, mientras mi corazón comenzaba a palpitar fuertemente. Es Logan el que me ha dejado preñada, eso es lo que pasa, dijo Fanny. Yo soy la que va a tener el bebé de tu maridito, y no tú.